Hola chicos, veamos entonces algunos ejemplos sobre espacios vectoriales. Uno de los más sencillos de ver es como tal los números reales. Entonces nosotros vamos a decir o vamos a ver si los números reales con las operaciones de suma y multiplicación es un espacio vectorial. En este caso, el espacio que yo llamé V de los vectores van a ser los propios números reales. Y el conjunto de donde vamos a extraer esos escalares con los que hacíamos la multiplicación también van a ser los números reales. Entonces esto se define como un espacio vectorial real. Vamos a ver las propiedades a ver si se cumple. Entonces empecemos con la primera propiedad o con la primera parte de las propiedades que son para la suma. La primera propiedad decía que para cualquier par de números que yo tengo dentro de los números reales siguen siendo números reales. Entonces como tal matemáticamente no los vamos a probar porque pues no es del interés como tal de este curso. Lo que voy a hacer es ejemplos para que ustedes vean que las propiedades efectivamente se cumplen. Entonces en este caso voy a tomar dos números reales cualquiera, por ejemplo menos 1.5 más otro número real como no sé 2. Entonces al sumarlo esto me da 0,5 y 0,5 pertenece a los reales. Entonces acá qué es lo que estamos viendo, que esta suma sigue estando dentro de los reales. Y esto pasa para cualquier par de números que nosotros consideremos. Vamos a ver. La segunda propiedad que lo que nos dice es que la suma es conmutativa. Entonces, si nosotros sumamos cualquier par de números, los podemos sumar en cualquier orden. Entonces, digamos en este caso 3.5 más 2.2. Entonces nosotros lo sumamos, al sumar esto me da 5.7. Y si lo sumamos al contrario, sigue dando 5,7. Por lo tanto, la suma es conmutativa. Si nosotros queremos asociar, esto también se cumple. Entonces, si nosotros la hacemos así, pues esto ya habíamos visto que daba 5,7 más 2, 7.7. Y si nosotros asociamos de otra manera, y primero sumamos estos dos, y luego este número de acá, entonces 2 más 3,5 da 5,5, más 2.2 da 7.7 y es exactamente lo mismo, podemos sumar en cualquier dirección. Además nosotros sabemos perfectamente que dentro de estos números naturales pues está el número 0, que si yo lo sumo con cualquier número, digamos con 2.6, al sumarlo me va a dar 2.6. Entonces este número pues es clara su existencia. Y también que existen los números negativos. De hecho acá pues ya los usamos y sabemos que para todos los números negativos, para todos los positivos yo tengo también su número negativo. Tal que si yo sumo menos 2 con 2, este me va a dar 0. Igual en el otro orden, sin ningún problema. Ahora, para la multiplicación, vamos a tener lo siguiente. Va a ser básicamente lo mismo que hicimos para la suma, porque vamos a seguir tratando únicamente con números reales. Entonces decimos que si nosotros multiplicamos
dos números reales, ellos siguen siendo números reales. En este caso, 2 por 3.4, le voy a colocar paréntesis acá para que no nos confundamos. Entonces, si yo multiplico, entonces el resultado de esta multiplicación va a ser 6,8, donde 6,8 sigue siendo un número real. De acá veamos la propiedad número 7. Al sumar, entonces cojamos esta misma suma que ya la teníamos. Nosotros podemos multiplicar esta suma por cualquier número alfa, por cualquier escalar. En este caso, escojamos un escalar sencillo como 3. Y al hacer esta multiplicación, nosotros de manera natural lo que vamos a ejecutar primero es la suma y luego la multiplicación. Y esta multiplicación acá nos va a dar 23.1. Y es claro que este 23.1 sigue estando dentro de los números reales. De acá para la propiedad 8, si nosotros, esta propiedad 8 básicamente se va a comportar muy similar como esta propiedad número 7. No creo que valga como tal la pena hacer la aclaración, dado que estamos hablando simplemente de números reales. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a esta propiedad 8, de que se va a comportar muy parecido a la 7 para este caso, entonces me escriben y ya hacemos alguna aclaración sobre esto. Veamos la propiedad 9, que me dice que la multiplicación básicamente va a ser asociativa. Entonces, efectivamente, si yo multiplico 3 por 2 por 5 y hago estos paréntesis acá, es lo mismo que multiplicar 3 por 2 y luego multiplicarla por 5. Entonces haré el resultado acá. Por este lado 3, 2 por 5, 10. Y por este lado 3 por 2, 6 por 5. De este lado me queda 3 por 10, 30. Y de este lado me queda que 6 por 5, 30. Efectivamente es lo mismo, entonces se va a cumplir para los números reales. En este caso yo estoy haciendo únicamente ejemplos para ilustrar cómo deberían comportarse las propiedades. No estoy haciendo como tal una demostración matemática, ya que esa demostración es de incumbencia de un curso un poco más matemático, no tanto para ingenieros. Como en este caso nos importa es enfocado a la ingeniería, solo necesitamos saber es cómo se está comportando. Entonces vamos a ver, la propiedad 10 pues nos habla del número 1, que si nosotros lo multiplicamos por cualquier número real, por ejemplo el número pi, pues al multiplicar 1 por pi me va a dar pi. Y esta sería más o menos el funcionamiento de cada una de las propiedades que tiene el espacio vectorial. También podríamos hablar de otros espacios vectoriales. Podemos hablar de otros ejemplos de espacios vectoriales o de conjuntos que como tal no son espacios vectoriales. Entonces ustedes pensarán, entonces cualquier conjunto de números se puede volver espacio vectorial, y la respuesta es no. Consideremos por ejemplo los números naturales acompañados de su suma y su multiplicación, digamos sobre un espacio escalar R también. Acá es muy fácil ver que este no es espacio vectorial. ¿Por qué? Si nosotros revisamos las propiedades de las sumas, nos dicen que debe existir un número que al sumarlo me dé 0. Y en los números naturales, por ejemplo, para el 5, dentro de los números naturales, este menos 5, que me cumpliría la propiedad de que esto me dé 0, este número menos 5 no pertenece, no existe
dentro de los números naturales. Entonces, como estos números negativos no existen, estos números naturales no pueden llamarse espacio vectorial. Por otro lado, también es importante recalcar que hay ciertos espacios que vamos a tener que siempre son espacios vectoriales, con las operaciones pues que nosotros conocemos. Por ejemplo, si hablamos de R2, que nosotros realmente, ¿cómo es que definimos R2? R2 va a ser el conjunto de los pares ordenados XY tales que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales también. Ojo que este conjunto, ¿qué define? Que cuando nosotros tenemos acá el plano, este R2 son todos estos puntos que yo puedo encontrar en el plano. Es muy distinto a otros ejemplos que nosotros podemos dar con pares ordenados. Digamos, nosotros podemos definir un conjunto V, que esta V no significa que sea espacio vectorial, es simplemente un conjunto de X, Y, tales que X es igual a y donde X pertenece a los números reales. Este para nada es igual a este conjunto, a pesar de que si ustedes se fijan, pues nosotros lo estamos definiendo con los mismos pares ordenados, X pertenece a los reales, X pertenece a los reales, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí me están dando una asignación específica para los números. En este caso, esta asignación lo que me dice es que este conjunto es justamente esta recta que nosotros tenemos acá. Únicamente esta recta, la recta donde X es igual a Y o Y es igual a X, no importa. Es muy distinto. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado cuando les hacen este tipo de asignaciones, ver qué es lo que está pasando. Entonces, si a nosotros nos dan este conjunto como tal acá solito, nosotros podemos deducir que este conjunto es R2. Y es R2 con la suma que nosotros conocemos de vectores, que es componente a componente. Y con la multiplicación en escalar es, en efecto, un espacio vectorial. Bien, así como decimos que R2 es un espacio vectorial, también podemos decir que R3 lo es, con las operaciones usuales que nosotros conocemos para R3. Es lo mismo que en R2, la suma es componente a componente y la multiplicación por escalar, pues es la multiplicación de ese escalar por cada componente. ¿Cómo definimos a R3? Son los X, Y, Z, tales que X pertenece a R, Y pertenece a R y Z pertenece a R. Entonces esta es la manera en cómo nosotros definimos R3. Y ese R3, pues si R2 eran los puntos en el plano, R3 van a ser los puntos, pero ya dentro del espacio, el espacio de 3 dimensiones. Así para R4, R5, así sucesivamente, hasta que definimos el espacio vectorial Rn, donde nosotros tenemos n cantidad de componentes. Entonces vamos a definir ese espacio vectorial como x1, ya no vamos a usar y porque se nos van a acabar las letras, vamos a usar números, va a ser x1, x2, x3, sucesivamente, xn componentes, tal que cada uno de estos x1 pertenece a R, x2 pertenece a R, x3 pertenece a R, y como tal cada una de esas hasta xn pertenecen a R. Entonces, ¿esto qué van a ser? Los puntos
de una dimensión con n componentes. Entonces, este es para una segunda, este R2 es para una segunda dimensión. Este R3 para una tercera dimensión y Rn para n, una n dimensión. Estos espacios son pues netamente muy matemáticos, pero es bastante útil conocerlos y conocer cómo se comportan. Entonces ustedes saben que acá y acá la suma como tal se realiza componente a componente y que la multiplicación va a ser multiplicando el escalar que esté acá por fuera por cada una de estas componentes. Aparte de estos conjuntos numéricos que son como los usuales, nosotros también podemos hablar ya de otros conjuntos como lo son las matrices de 2×2. Esas matrices vamos a decir que van a tener únicamente números reales. Entonces nosotros ya conocemos este tipo de matrices, conocemos que se pueden sumar y también conocemos que se pueden multiplicar por un escalar. Nosotros podemos probar que estas matrices sobre el espacio escalar R son también un espacio vectorial. Lo importante de este espacio vectorial, ¿qué va a ser? Y en general de cualquier espacio vectorial, lo importante es que nosotros sepamos definir esta operación suma y esta operación multiplicación por escalar. Si ustedes se dan cuenta a lo largo de estos ejemplos, es claro qué es lo que hace esta operación y qué es lo que está haciendo esta operación. Pero nosotros podemos definir básicamente cualquier conjunto numérico y redefinir estas operaciones a nuestra conveniencia. ¿Qué es importante en estos espacios vectoriales? Que ustedes puedan identificar que se cumplen las 10 propiedades. Eso es lo más importante dentro de los espacios vectoriales. Poder verificar que se cumplen las 10 propiedades que vimos anteriormente.